Para continuar con el ejercicio, vamos a seguir con la parte 2. Vamos a dar por hecho que ya se crearon las tablas, ya tienen sus llaves primarias, sus llaves foráneas, y ya tenemos nosotros aquí nuestras tablas en las bases de datos que se llama escuela. Para eso, primero que nada, me voy a cambiar a la base de datos escuela para poder continuar. Vamos a ver ahora los comandos que nos sirven para que nosotros podamos modificar las tablas de nuestra base de datos. La verdad es que los comandos son muy simples. El primero de ellos que nosotros vamos a ver es el comando alter. El comando alter significa modificar o alterar. Entonces vamos a poner el comando alter y le vamos a decir que vamos a querer modificar. En este caso le vamos a decir que va a ser una tabla. En este caso nosotros ocuparemos la tabla de materias como ejemplo para poder hacer estas pequeñas prácticas. Resulta que entonces a nosotros en la tabla de materias nos solicitaron que agregáramos un campo extra que podría ser el tipo de curso. Entonces nosotros le vamos a agregar un campo, el cual simplemente vamos a escribir alter table, el nombre de la tabla y el comando add. Y dentro del comando add nosotros vamos a agregar el nombre del campo. En este caso le vamos a poner un campo que se va a llamar tipo de curso, que podría ser presencial o no presencial, ahorita que está de moda eso, y le vamos a poner el tipo de dato que es varchar, y simplemente con esto nosotros ejecutamos, nos dice que estuvo bien, actualizamos nuestra tabla, y como podemos darnos cuenta, ya aparece aquí el campo tipo de curso. ¿Qué pasa si queremos agregar un campo más? Vamos a volver a escribir el comando alter table y por ejemplo en la misma tabla de materias nosotros vamos a agregar otro campo que podría ser la evaluación. Entonces le vamos a poner tipo evaluación y simplemente le vamos a decir varchar de 5 por ejemplo, y seleccionamos, ejecutamos, posteriormente actualizamos. Y como podemos darnos cuenta, ya aparecen aquí los dos campos que nosotros agregamos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pusimos un campo que no queremos que aparezca? Pues bien fácil, vamos también nosotros a ocupar el comando alter table, de este mismo caso de la tabla materias, y simplemente vamos a escribir el comando drop column, y le vamos a escribir el tipo, o más bien el nombre del campo que nosotros queremos borrar. En este caso yo le voy a borrar el tipo de curso, simplemente escribo el nombre del campo, selecciono, me dice que estuvo bien, actualizo, checo y ya no existe el campo tipo curso. Vamos a hacer lo mismo con el campo tipo evaluación, que en este caso es de tipo varchar. Perdón, aquí me estoy equivocando. Vamos a poner otra vez el campo alter table, el nombre de la tabla y el comando drop column, el cual nos va a servir para indicar qué campo es el que queremos borrar. En este caso va a ser el campo tipo evaluación y le vamos a dar ejecutar, simplemente actualizamos y ya no existe ninguno de nuestros campos que nosotros habíamos agregado. Entonces, como podemos darnos cuenta, es muy sencillo agregar o quitar campos de una tabla que ya existe. Simplemente vamos a ocupar el comando alter table, el nombre de la tabla y la acción que nosotros queremos, que puede ser add o que puede ser drop. Entonces, cuando nosotros ocupamos add, hay que tomar en cuenta que debemos de colocar el tipo de dato que se va a escribir y la longitud, y cuando ocupamos el comando drop, simplemente tenemos que agregar la palabra column y poner el nombre del campo que queremos borrar. Para que nosotros podamos borrar una tabla de nuestra base de datos, es muy simple.
nosotros solamente tenemos que ocupar el comando drop table. Pero bueno, para poder ejemplificarlo voy a crear nuevamente una tabla, pero en este caso se llamará carreras y sirve que nos va a funcionar como un ejemplo. Entonces simplemente voy a escribir el comando create table, el nombre de nuestra tabla que es carreras, abro un paréntesis, posteriormente pongo el primer campo, que en este caso va a ser el campo clave carrera, que va a ser de tipo varchar con una longitud de 5 y que va a ser not null. ¿Por qué? Porque pues, este posteriormente va a ser nuestra llave primaria. Luego vamos a agregar el nombre de la carrera, vamos a agregarle una longitud de 100. Este no importa si es null o no es not null. Y vamos a agregar nuestra llave con el comando constraint. Le vamos a poner el nombre de pk carreras y le vamos a decir que es una llave primaria que está contenida dentro del campo clave carrera. Cerramos nuestro paréntesis inicial, ejecutamos, actualizamos nuestras tablas de la base de datos y como podemos observar aquí aparece ya nuestra tabla de carreras con todas sus columnas y con su llave primaria. Pero bueno, fue una lástima haberla creado porque ahora para borrarla vamos a ocupar el comando el comando drop table y simplemente vamos a poner el nombre de nuestra tabla que nosotros queremos borrar. Lo seleccionamos, lo ejecutamos y cuando actualicemos nuestras tablas de la base de datos nos vamos a dar cuenta que esta ha desaparecido. Bueno, ya para terminar y no hacer este video tan largo, vamos a ver cómo se pueden borrar las bases de datos. Aunque en nuestro caso, la base de datos que vamos a borrar va a ser otra nueva que vamos a crear aquí de rapidito para no afectar las que ya tenemos hechas. Entonces simplemente vamos a crear una nueva base de datos con el comando create database y le vamos a poner el nombre ejemplo. La ejecutamos y como podemos observar aquí en nuestras bases de datos, vamos a refrescar y aparece aquí la base de datos ejemplo. Pero ojo, para poder borrar esta base de datos no debemos de estar dentro de ella, tenemos que estar fuera de. Para eso SQL Server tiene una base de datos que es la principal, que es la base de datos master. Entonces conviene cambiarnos a la base de datos master, ya sea por medio del combo box que tenemos aquí arriba o simplemente ocupando el comando use y ponemos el comando o más bien la base de datos master. Nos cambiamos y para poder borrar simplemente vamos a ocupar el comando drop y vamos a escribir la palabra database y vamos a borrar la base de datos ejemplo. Simplemente ejecutamos, nos marca que ya se ejecutó con éxito, actualizamos y como podemos observar pues ya no aparece ninguna de estas ya no aparece, la base de datos que habíamos creado. Entonces con esto llegamos al final de este pequeño tutorial que se compuso de los dos videos y cualquier duda ya saben que me pueden contactar. Entonces pues con esto terminamos y bye.